Entrevisté a Raúl Trejo en la presentación de su libro Alegato por la deliberación pública. Me dice Raúl Trejo, falta mucho más alegato, faltan muchas más discusiones, más serias, de alto nivel en la televisión mexicana. Había antes, ahora prácticamente, siente él, han desaparecido. Comparto su opinión. Raúl Trejo, estás planteando un asunto muy importante. Hace mucho tiempo en la televisión, cierto, se discutía mucho más, había programas que podemos recordar, muchísimos, como Anatomías con Jorge Saldaña, con Jimmy Fortson, con su programa Jacobo Zabludovsky, que hacía Contrapunto, ¿te acuerdas? Claro. Había muchos programas de discusión. Se ha dejado de discutir en los medios, se ha dejado de discutir en la televisión, se discute poco. ¿Qué está pasando y qué es lo que propone Raúl Trejo? Bueno, está pasando que la televisión se mimetizó con el estilo más mercantil. No me extraña que la televisión quiera hacer negocio, para eso existe, pero lo quiere ser a partir de fórmulas muy simples que esquematizan las ideas, que desplazan el intercambio y la discusión y que proponen sobre todo contenidos como los que hoy son habituales, contenidos más banales, más triviales. La televisión ha olvidado que la discusión puede ser espectáculo también y que puede llamar la atención de públicos, sobre todo específicos, como ocurre en muchos lugares del mundo. Este abandono de la televisión de discusión, que no de reflexión necesariamente, creo que es significativo de ese abandono mucho más generalizado en otras áreas de la sociedad mexicana. No hay mucho intercambio de ideas, hay mucho pleito, hay un ambiente público muy enrarecido, hay mucha crispación en todos lados, y no reconocemos en los otros ideas suficientemente convocantes para llamarnos a una reflexión y a un intercambio dignos de ese nombre. Hay mucha descalificación también. Sí. En las campañas, por ejemplo, siempre hay descalificaciones y poca discusión también entre los políticos. Sí, estamos discutiendo muy poco. La descalificación es inevitable. Todas las campañas políticas no pueden ser de autoelogios o de elogios, mucho menos del contrario. Las campañas siempre tienen una carga de crítica al contrario, pero no hay ideas, no hay proyectos. Los programas políticos han quedado abrumados por los pequeños spots y por los pequeños espacios de autopromoción de los partidos. Los debates políticos son más bien un concurso de maquillaje y del arreglo de la corbata y esas cosas que de intercambio de ideas. Esto ocurre en todo el mundo, no es un problema solo mexicano, pero en el caso mexicano esto se agrava por la falta de contexto crítico, por ejemplo en la prensa y en otros medios. Tú no utilizas la palabra discusión, sino deliberación. ¿Te gusta más, es más elegante la palabra? Es más precisa. ¿Por qué la utilizaste? Es más precisa porque deliberar, el diccionario lo recuerda, implica reconocer al otro e intercambiar ideas con él, no necesariamente para llegar a acuerdos, por lo menos para precisar discrepancias. Nos hace falta entonces deliberación pública, hablar más en público para tratar de dar cada quien opiniones, discutir, polemizar y después llegar a algo. Yo creo que sí, por lo menos reconocer lo que dicen los otros, proponer no solo descalificaciones, sino ideas, propuestas, aunque sean ideas críticas y muy rudas con los otros, pero yo creo que nos falta ese ánimo por debatir, por discutir, por deliberar y no solo por mirar mensajes complacientes. Estamos muy cerca del 2018 y ahí tendrá que darse esto o no se dará. ¿Cuál es tu pronóstico? No lo sé, yo creo que va a ser una campaña, campañas fundamentalmente las del 18 presidenciales y las del 16 en una docena de entidades del país. Van a ser campañas muy ceñidas a los formatos donde se dicen muy pocas cosas, pero se repiten mucho con la espotización de la política, pero en la medida en que hay espacios incluso para cuestionar estos estilos, creo que estaremos avanzando, aunque sea poco. El periodismo del espectáculo y el periodismo del corazón, para decirlo más claramente, y el periodismo deportivo, es en donde más se discute en México. ¿Lo crees así? ¿Crees que ellos han ido poniendo como que un ejemplo que los otros no han podido seguir? Se discute mucho, se descalifica con frecuencia, pero no necesariamente hay ideas capaces de explicar las cosas. El periodismo de espectáculos está muy ceñido por la moda de la etiquetación, los comentarios de la vida privada, la farándula y todo esto, pero no hay por lo general ideas ni análisis sobre, por ejemplo, los intereses económicos en el espectáculo. Toda la discusión se ciñe a personas y a su vida privada. Y en los deportes debo reconocer que hay comentaristas con
con un talante crítico que proponen ese estilo como algo que lo distingue, pero por lo general no hay retroalimentación entre ellos. Yo creo que tenemos en el escenario público muchos más temas que nunca. En primer lugar porque hay asuntos que antes eran tan especializados que nadie los abordaba, que no reconocíamos que nos afectaban. Hoy discutimos los problemas de la sexualidad y de la vida privada como tema general, los asuntos energéticos, asuntos de educación. Estos temas que hoy están en la mesa del debate público, sin embargo, son mal analizados y creo que aquí radica el déficit que estamos padeciendo y señalando. ¿Quién tiene que dar el primer paso, Raúl? Todos, yo exhorto a que lo dé la sociedad, pero no me hago muchas ilusiones. Quienes pueden, e incluso pueden hacerlo con provecho, y lo digo claramente de manera lucrativa, son los medios de comunicación. Muy bien, buena suerte con tu libro. Gracias.